Nuestra historia en México respalda cada solución que diseñamos para ti. Nuestra experiencia internacional y nuestro profundo entendimiento del mercado mexicano nos ha permitido consolidar una operación sólida, cercana y pensada para responder a tus necesidades reales. Entrevista. Las 2 de la tarde con 27 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, y le agradezco mucho a Francisco Irena, director de Desarrollo de Negocios Daños de Mapfre México, que esté con nosotros el día de hoy. Tocayo, bienvenido a esta cabina. Muchas gracias, Francisco. Un gusto estar aquí contigo y con tu respetable auditorio. Un saludo muy cordial. Oye, yo creo que septiembre es un mes muy representativo para todos los mexicanos, porque lejos de cualquier tipo de trauma que podamos tener, yo creo que nos recuerda sin duda la vulnerabilidad que tenemos como país, la vulnerabilidad que puede tener un inmueble, y sin duda yo creo que la primera pregunta sería decirte qué tan preparados estamos en materia de prevención y aseguramiento de daños en el país. Y temo tu respuesta. Mira, Paco, yo creo que es un proceso evolutivo, las cosas van cambiando, ¿no? Yo puedo decir que tal vez en lo que se refiere a todo lo que es los reglamentos de construcción, se ha evolucionado de forma importante. Sí identificamos que la manera en cómo se construyen edificios, vialidades, puentes, etcétera, hay un avance importante. Creo que ese es un punto. El segundo punto también, donde creo que se nota una clara incorporación de estos riesgos, es toda la cultura de simulacros que se hacen. También creo que eso se ha notado en el país en general y particularmente en la Ciudad de México, ¿no? Ahora bien, en elementos como por ejemplo lo que es la cultura del aseguramiento, creo que hay asignaturas pendientes, ¿no? La participación de la industria del seguro en el PIB sigue siendo una participación baja, ¿no? Ronda el 2.5%, y esto habla claramente de la vinculación y la manera en cómo la sociedad y las familias mexicanas abordan el tema de la previsión ante este tipo de eventos que son, como tú bien lo me señalas, de alta vulnerabilidad y tremendas, ¿no? Oye, yo creo que aquí la respuesta es obvia, pero sí me gustaría que ahondáramos un poquito en el tema. Obviamente es mucho más barato prevenir que reconstruir después de una tragedia, ¿no? Pero ¿cómo le explicamos eso a la gente? Porque creo que es un problema, ¿eh? Estás tocando un tema central. Yo creo que me parece que el seguro hay que concebirlo como una decisión de previsión y que de alguna manera uno va contribuyendo al pago de las primas de forma gradual, con el tiempo. Y cuando llega a presentarse una catástrofe, un desastre de estas envergaduras, pues uno se puede enfrentar a un impacto económico muy importante, ¿no? Entonces, el seguro en su entorno de previsión viene a ser una manera de ir constituyendo una previsión de... Tal vez una expresión un poco, hay que decirlo con cuidado, pero es una suerte de ahorro en el tiempo de ir constituyendo este fondo, ¿no? Y me parece también que es una contribución social. Finalmente, el seguro también por excelencia es un acto de resiliencia social en un entorno económico siempre retador, ¿no? Las familias mexicanas siempre nos vemos ante retos cotidianos, y el tener un seguro te permite, al menos en un ámbito, tener una estructura de soporte que es fundamental, y evidentemente ahí Mapfre tiene un rol y una participación importantísima, ¿no? Oye, Tocayo, aquí también importante, ¿qué es lo que tendría que cambiar en la mentalidad colectiva para que esto fuera casi un acto reflejo? O sea, que fuera como pagar el agua, como pagar la luz. ¿Qué tendría que cambiar? Porque ya tragedias ya tuvimos, ¿no? No sé qué más. Mira, Paco, tienes toda la razón. Yo creo que el recordar constantemente el riesgo me parece que está presente. Creo que eso ya no hay dudas. México como país es un país muy grande, es un país de una extensión geográfica tremenda, 2 litorales enormes, Pacífico y Atlántico, una orografía compleja. Y creo que es un tema cultural, y me parece que el tema cultural es un proceso retador. No es un tema fácil. Me parece que las transformaciones culturales pueden llegar a ser las más complejas y exigen tiempo, pero me parece también que hay que vincularse a la realidad, ¿no? Es decir, cuando estas cosas se presentan, las dinámicas pueden ser muy complejas, y hay familias, hay personas que se enfrentan a un vacío tremendo, ¿no? Y no solamente económico, sino también emocional.
Y en esos contextos nada como tener contigo una aseguradora como Mapfre que te acompañe en esos momentos, ¿no? El asesoramiento de un profesional del seguro como los agentes de seguros que tienen un rol importantísimo en estas dinámicas, ¿no? Y ahí es un tema cultural y de tomar conciencia de lo que significa, ¿no? Y eso es muy importante. Precisamente para que esto se dé, ¿sería conveniente que participen escuelas, gobierno, la propia aseguradora para este cambio de cultura de la prevención? Sí, sin duda. Yo creo que es una participación de múltiples factores, ¿no? Y de muchos intervinientes, ¿no? La contribución para este tipo de elementos es importante ir construyendo estos factores, ¿no? No es cosa fácil, no es sencilla y los esfuerzos están presentes, ¿no? En el caso de seguros, tanto las aseguradoras, los intermediarios, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, las autoridades por medio de la Secretaría de Hacienda y en el caso particular de seguros, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Es decir, es multifactorial, ¿no? El ir sensibilizando en la importancia. Y yo en este punto haría un énfasis. Me parece que el seguro hay que concebirlo como un contrato. Es un contrato el seguro. Y en ese sentido, un contrato para el estar en condiciones de ejercer derechos y cumplir con las obligaciones implica o conlleva a la participación de todos estos factores, ¿no? Para que efectivamente un derecho se pueda ejercer, hay que tener la claridad de cuáles son esos derechos, ¿no? Entonces sí, totalmente de acuerdo, Paco, es una dinámica de múltiples factores que deben de converger en la participación de esta construcción y transformación. Francisco, en materia de daños, ¿cuál sería la diferencia de la oferta de Mapfre en comparación con otras aseguradoras en México? En primera instancia yo pondría un énfasis en que Mapfre es un sistema. El sistema Mapfre es integral. Mapfre está integrado por una amplia diversidad de servicios, tanto por diseño como por definición. Estamos hablando que en el tema de daños convergen temas de asistencia, convergen temas de reaseguro, convergen temas que tienen que ver con los grandes riesgos que también Mapfre asegura a nivel mundial. Y por otro lado también tenemos un despliegue en el sistema Mapfre muy importante, con una presencia internacional muy amplia, más de 30 millones de clientes a nivel mundial. Y eso hace que Mapfre es un grupo de talla mundial y en América Latina es la aseguradora más importante, ¿no? En el ramo de daños. De hecho, compartirte, Paco, que en México, en el mercado mexicano, en el ramo de daños, Mapfre México es líder en el ramo, por tanto la presencia, participación y despliegue territorial que tiene el sistema Mapfre, ¿no? Y me parece que eso hace un ADN muy particular en lo que es Mapfre en el mundo. Oye, Tocayo, aquí creo que es bien importante que la gente pudiera entender cuál sería la diferencia entre una empresa, una familia, una entidad que tiene seguro y pasa una tragedia, una desgracia, y la diferencia de no tenerlo. O sea, claro, yo creo que en el caso de la familia, cuando ocurre un desastre, ocurre una tragedia de esta índole, es la resiliencia la que marca la diferencia. En qué medida la familia está en condiciones de poder hacer frente a este tipo de eventos que además vale la pena comentar, no están bajo el control. Es decir, ocurren y no está en manos de si ocurre o no ocurre. La pregunta es qué se hace ante la posibilidad de este tipo de eventos. Y ahí es donde el seguro juega un rol preponderante. En las empresas pasa algo similar. La diferencia es que la empresa va a tener sus estrategias en la administración del riesgo y en el cuidado del capital que está invertido en la empresa. Pero en una familia pasa algo similar en sus dimensiones. Es decir, la familia también tiene su patrimonio. Y este patrimonio en gran medida pues es un legado a la familia, a los hijos, la esposa, el esposo, las hijas, etcétera, ¿no? ¿En qué medida nosotros estamos compenetrados en el cuidado, en el porvenir de este patrimonio? Y ahí es en donde el seguro contribuye a esa resiliencia y a esa resistencia a estos impactos, ¿no? Porque finalmente nos enfrentamos a eventos que están fuera de este dominio y de este
control que tenemos de que ocurra o no ocurra, ¿no? ¿Qué innovaciones está implementando Mapfre, Francisco, precisamente para ir adelantándose a lo que estamos viviendo, claro, que es este cambio climático y que finalmente nos lo está demostrando el fin de semana? Sí. O sea, tenemos 3 delegaciones que todavía hay zonas inundadas y 2 municipios en el Estado de México con graves problemas. Claro, mira, es un excelente punto, Paco. Mira, yo diría que en una de las grandes responsabilidades que Mapfre asume primeramente es, en todo lo que hacemos, es tener al cliente en el centro. Y esto se va expresado en la manera en cómo la oferta la desplazamos. Hemos hecho un gran esfuerzo en modificar, intervenir, valorar el lenguaje inclusive que usamos, la facilidad de textos, la interpretación de lecturas, porque el contrato del seguro se plasma finalmente en textos, ¿no? También hay un elemento que también creo el seguro es receptor de algo que me parece central, la transformación de la sociedad. La sociedad cambia, evoluciona, los focos y centros de capital van cambiando y se van concentrando mayores riquezas, y eso hace la necesaria la modernización de cómo presentamos nuestra oferta. Y el otro elemento que también creo que estamos viviendo todos los días es la tecnología. La tecnología día a día cambia y eso cambia no solamente en la interacción entre nosotros, sino también en la forma en cómo consumimos y cómo concebimos e interactuamos con nuestro entorno. Y ahí también Mapfre hace grandes esfuerzos en estar presente en todo lo que es el espacio digital del mundo del seguro, ¿no? Que nos parece importante ser no solamente de manera pasiva, sino activos, ser autores en donde estamos presentes en un mundo cada vez más digital. Ahora, finalmente, Francisco, sería muy importante que nos dieras las vías de contacto para que la gente se comunicara con ustedes y les presente las necesidades que tienen, ¿no? Para que claro, se haga un traje a la medida. Yo aquí, en primera instancia, creo que dado que la dinámica o interacción con el seguro es a través de un asesoramiento muy profesional, yo invitaría a los radioescuchas, a tu amable auditorio, a que el contacto con Mapfre sea, sin lugar a duda, vía los agentes de seguros. Claro. Creo que es importantísimo iniciar una relación con Mapfre vía los agentes. El segundo elemento, sin duda, es nuestro portal, www.mapfre.com.mx. Ahí está todo desplegado, toda la oferta y todos los canales de comunicación, y también invitarlos a que toda oficina de Mapfre es una aseguradora con un despliegue de oficinas muy importante a nivel nacional, también acercarse a las oficinas donde un profesional del seguro los va a atender con muchísimo gusto. Pues querido Francisco Irena, director de Desarrollo de Negocios Daños, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hombre, por favor, un gusto para nosotros estar aquí como Mapfre y un saludo a todo el auditorio nuevamente. Igualmente, tocayo, gracias. Las 2 de la tarde con 40 minutos, una pausa y volvemos. Después de más de 3 décadas acompañando a las personas en México, sabemos que estar cerca hace la diferencia. Hoy queremos llegar más lejos, ser una de las opciones más confiables del país y acompañarte en cada etapa, con soluciones que realmente entienden tu vida. No se vaya. En un momento continuamos con más noticias en la